Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la fanpage de la radio, de Facebook, de UCSG Radio. A partir de los días jueves lo subimos a nuestro canal en YouTube, de Spotify, el programa completo de la entrevista. Y también debo mencionarles que entre lunes y martes cada semana subimos unas cápsulas a TikTok en pequeños extractos de las entrevistas y también pequeños extractos de las cápsulas del resto de nuestros compañeros de deportes inclusivos, de coaching para todos, de tips legales para las personas con discapacidad. Entonces también nos pueden ver en TikTok las cápsulas de los programas. Quiero también dar la bienvenida y las gracias a Telconel Latam, quien hace posible que este programa llegue a tus celulares. Ya no puede estar en su auto o en su sala. En todo caso, llega a sus celulares, lo pueden ver y escuchar cuando usted desee. Bien, la tarde de hoy nos acompaña Juan Francisco Carchi. Juan Francisco es coordinador del colectivo Inclusión es Evolución, fue coordinador del Consejo Consultivo y actualmente es presidente del Club de Rugby para personas con discapacidad. Si la memoria no me falla, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Un gusto estar aquí en tu programa y te agradezco por la invitación. Inclusión Total se llama tu programa. Va con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros creemos que debe ser el presente, ya el futuro de la vida en la diversidad, ¿no? La diversidad funcional. Así es. Ya para ir empezando en el tema de la entrevista, como tú dices, Inclusión Total es un programa hecho con personas con discapacidad, para personas con discapacidad, aunque también trabaja para las personas con discapacidad. Tú también eres una persona con discapacidad, vi tu reseña, es una discapacidad adquirida. Cuéntanos un poquito de esa discapacidad, ¿cuándo fue, cómo fue? Bueno, la discapacidad, sí, adquirida, ¿no? A los 22 años. Yo tuve un accidente, una mala caída y me rompí el cuello, me rompí 3 vértebras cervicales. Entonces tuve una lesión muy grave que cambió toda mi vida, ¿no? Digamos que ese día terminó una vida y empezó otra. ¿Qué tanto afectó no solamente a ti, sino a tu entorno familiar? No, pues eso es muy, muy impactante, nuevo, es muy duro al inicio, pero posteriormente, bueno, es todo un proceso, ¿no? Un proceso de volver a reconocer tu cuerpo, reconocer tus habilidades y, digamos, vivir lo mejor que se pueda dentro de este otro mundo, un submundo, podemos decirle, esta categoría que es de vivir con una diversidad funcional, habiendo tenido, digamos, todas las... no me gusta decir habilidades completas, porque cada persona tiene su habilidad y en la diversidad pues enriquece todo, ¿no? Pero bueno, sí es un cambio. Netamente y realmente existe la discapacidad física, cierta limitación en cosas. Ya no pude caminar más, por ejemplo, entonces tenía que utilizar una silla de ruedas. Entonces adaptarte a esa situación, empezar a vivir todos los días, pues desde que te levantas de la cama, a una silla de ruedas y te transportas en una silla. También en la vida ya cotidiana, en el mundo, ¿no? Te abres al mundo de esta otra manera, ¿no? Es muy difícil al inicio, pero como te decía, todo es un proceso. Yo en ese momento que tuve el accidente, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica, estaba en 3er año, y trabajaba en el Departamento de Computación del Banco Bolivariano. Entonces, imagínate, yo tenía una vida muy activa
tenía 22 años, entonces sí es complicado al inicio. Pero bueno, como te decía, hemos avanzado. De eso de ahí ya han pasado 28 años. 28 años ya. ¿Formaste un hogar? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Cuéntanos. Soy casado por segunda vez. Soy casado y estoy esperando, justo mi esposa está esperando, estamos esperando dos niños que vienen en camino. Ya en julio nacen mis mellizos. Vienen dos. Sí, mellizos, no, estamos con todo. Dos de golpe. Sí, es una felicidad y un reto también, ¿no? Imagínate, es un reto para cualquier persona, pero mucho más para una persona que está, un padre en silla de ruedas, es otra aventura, otro camino, otra situación, ¿no? Que es retadora y también es muy gratificante al mismo tiempo. Y para un poquito antes de llegar al tema del programa, ¿cómo haces cuál es tu actividad comercial? ¿Cómo haces para sustentarte? Y ahora que vienen dos. Sí, imagínate, ahora que vienen dos, hay que ver, ojalá que vengan con un pan bajo el brazo cada uno, ¿no? Un par de panes. Sí. Pero sí, yo más o menos me desenvuelvo en el área tributaria. Yo soy consultor tributario desde el 2011, que estuve, ya son 12 años. Previamente a eso estuve trabajando en el servicio de rentas internas algunos años y antes también tuve incursión en el sector privado, en el sector público, en diversos negocios, etcétera, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Tenemos que hay un corte comercial y ya ahí sí ya regresamos con el tema que nos compete y regresamos un momento. En su lugar de trabajo laboran personas que utilizan silla de ruedas para movilizarse. Recientemente publicamos en redes sociales una encuesta que arrojó estos impactantes resultados. Solo el 8% respondió que sí, mientras que el 92% de los encuestados dijo que no conoce a nadie en su trabajo que vaya en silla. Por mi discapacidad no me quisieron aceptar por la discapacidad, decían que no había accesibilidad y que para ellos era un gasto más no una inversión. Yo me gradué de analista de sistemas, pero por ese detalle de usar la silla de ruedas, no tenía una visión casi de que me iban a dar un trabajo. Apliqué un par de veces, 3 veces, pero todo bien. He tratado de entrar a las empresas para adquirir un trabajo, pero me han puesto obstáculos diciendo que no tengo experiencia y por mi edad. Según datos del CONADIS, con corte a junio del 2020, existen 481.392 personas con discapacidad registradas en el Ecuador. Para que tengamos una idea, esto es equivalente a la suma del total de las poblaciones de Manta, Riobamba y Otavalo. Pero el punto es que de ese universo solo el 14,47% son personas con discapacidad laboralmente activas. Si bien es cierto, muchas empresas cumplen en papeles con la cuota de contratación de empleados con discapacidad. Sin embargo, en la práctica se está dejando fuera de la selección a las personas que utilizamos silla de ruedas para movilizarnos. Una vez me llamaron para una entrevista de trabajo. Solamente al verme llegar ya en mi silla de ruedas, me dijeron, compañero, yo pensé que usted tenía otro tipo de discapacidad, que tal vez su discapacidad era auditiva o tal vez no podría caminar con una muleta. Y lo que pasa es que la empresa que requeremos personas con discapacidad no están adecuadas para personas en silla de ruedas. Me decían que en las empresas no habían baños adecuados y no habían rampas de acceso para yo poder movilizarme dentro del territorio de la empresa. Y en otros lugares me decían también que solamente estaban cogiendo personas con discapacidad, hasta el 60% era el máximo. Y como yo obviamente tengo el 75%, no apliqué a ciertos empleos que en su momento salieron para personas con discapacidad. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades señala que el empleador debe procurar los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades en la contratación. Además, debe adecuar o readecuar el área de trabajo para que posibilite la inclusión laboral y social del individuo. Esto último no debe considerarse un gasto, sino una inversión,
El romper barreras arquitectónicas y de actitudes erróneamente preconcebidas es sin duda un ganar-ganar para la empresa, los empleados e incluso para los clientes. Por otro lado, considerando el escenario económico actual deprimido por la pandemia, en el que ciertos sectores han reducido personal, existen otras posibilidades de reactivación productiva. El artículo 55 de la ley indica que la banca pública mantendrá créditos preferentes para emprendimientos de este grupo de atención prioritaria, sin tanto trámite. Eso sería una verdadera inclusión productiva. Mi aspiración es ser taxista formal, ser taxista amarillo y dar y motivar a otras personas que tienen la misma lesión que yo o más y que también puedan salir adelante. Aún no pierdo la esperanza ni la fe de que yo pueda algún día, aunque sea un trabajo por lo menos que me den una oportunidad de un par de meses. Es bastante injusto porque se supone que si uno busca trabajo para personas con discapacidad no tienen que discriminar por cuál o tal discapacidad. Se supone que todas las personas con discapacidad tenemos oportunidades y si vamos a buscar un empleo es porque necesitamos. Llevo aproximadamente 9 años buscando, tratando de cómo poder entrar en un trabajo y tener un trabajo. Han pasado 8 años y hasta el día de hoy no tengo un trabajo en ningún lado. Finalmente, nos resulta inconcebible que teniendo un presidente de la República y un presidente del CONADIS, ambos en silla de ruedas, la situación de ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad haya empeorado en todo sentido. Desde el colectivo Inclusión es Evolución, seguiremos mostrando estas realidades que claman por un cambio urgente. Corte. Me parece genial, excelente, es el primer camino de inclusión, positiva inclusión en la playa que he visto acá en la provincia de Santa Elena. Entonces así hay que repetir, así hay que replicar, hay que imitar lo bueno y hay que tratar de hacerlo en todas las playas del Ecuador. Lo que haría falta son los vehículos anfibios, unos vehículos que te pueden trasladar de la arena, de la playa, al mar, al agua. Entonces eso, digamos, ese sería el siguiente paso. Siempre me gustó el circo. Mi favorito era justamente este, el malabarista. Lo hace ver tan genial que merece esos aplausos. Pero si te dijera que cada día hay quienes tenemos que hacer malabares para vivir, ¿aplaudirías? En Guayaquil, las personas con movilidad reducida tienen derecho a su autonomía. El problema no es la discapacidad, sino las barreras arquitectónicas que provocan una situación discapacitante. Inclusión es evolución. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el Dial. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el Dial 1190 AM. Bien, regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por Dial 1190 AM. Y también por las redes sociales de Facebook de la radio. Los jueves los subimos a nuestro canal Inclusión Total en YouTube y Spotify. También recuerden ir a TikTok y ver las cápsulas de extractos de las entrevistas que hacemos semanalmente. Nos acompaña Juan Francisco Carchi, ya nos ha explicado brevemente que una discapacidad adquirida a través de un accidente y ha pasado ya 28 años de ello. Actualmente eres coordinador del colectivo Inclusión es Evolución, fuiste coordinador de lo que es el Consejo Consultivo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, en estos grupos, Juan Francisco. Sí, John, gracias. Mira, inicialmente, pues tú sabes que como te contaba
entrar a este mundo de la discapacidad y conocer y reconocer personas, situaciones, etc. Y darte cuenta de la desigualdad que existe, ¿no? De la discriminación estructural, digamos, la discriminación como sociedad que se da a veces sin querer, pero ya la estructura es así. Entonces, viendo esa problemática desde el 2000 más o menos, trabajando en la Fundación Margarita Enderton con Heriberto Navarrete, que cuando lo conocí, digamos, me cambió también a mí la perspectiva de la vida. Él es un referente para mí en el área social, en el trabajo justamente por las personas con discapacidad física. Con él trabajamos en la fundación y hicimos un proyecto de transporte, movilidad, porque era nuestra principal deficiencia, preocupación en ese momento. Hicimos un proyecto TPT, entonces hacíamos furgonetas Volkswagen, le adaptábamos una rampa y le dábamos servicio de movilidad a diferentes personas con discapacidad. Luego de eso, pues en ese mundo fundamos el colectivo Inclusiones Evolución. Sí. Eso de ahí aglutina a diversas organizaciones que trabajan por la discapacidad. Entre esas organizaciones están muchos equipos de deporte adaptado, ¿no? Clubes de rugby, silla de ruedas, que también también fundamos acá desde el 2014, y oficialmente ya el club lo formamos en el 2015. Club de rugby en silla de ruedas, ¿no? Un deporte adaptado nuevo que vino a revolucionar también aquí la vida de las personas con discapacidad física, ya un poquito más grave. Pero bueno, el colectivo Inclusión y Evolución, que trabaja por los derechos y se centra mucho en un concepto claro, digamos, que no habrá inclusión si previamente no existe accesibilidad universal en la sociedad, digamos, en las ciudades, en el país, en la vida, no solamente en las barreras arquitectónicas, sino las barreras de prejuicios, ¿no? Y esas barreras actitudinales que a veces nos quieren limitar más que las barreras físicas. Entonces, como te contaba, pues Inclusión es Evolución se va desarrollando en ese sentido con productos audiovisuales. Ahí tuve la ayuda de mi esposa, que ella es productora audiovisual. Empezamos a generar un poco de ruido, digamos, a nivel audiovisual en redes sociales, y para concienciar de este tema de que la falta de accesibilidad en nuestra ciudad, más que nada en Guayaquil. Posteriormente, pues, en el diciembre de 2021, se genera la convocatoria por parte del municipio de Guayaquil para conformar el primer Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad. Este organismo... ¿Perdón? Sí, algo tú mencionabas justamente del tema de lo que es la infraestructura. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Heriberto Navarrete, como tú mencionas, también a Félix Cadena, y algo de que coinciden ellos es que, bueno, que justamente una rampa no es suficiente para el tema, para subsanar un poco el tema de la accesibilidad. Estaba tomando en cuenta que, bueno, una parte del colectivo es el tema de las personas con discapacidad que andan en silla de ruedas, pero también están las personas no videntes o de baja visión. Entonces, ¿qué más se puede hacer aparte de lo que es la rampa? Como tú decías en uno de tus videos, tal vez lo hicieron con buena intención, pero de todas maneras no estuvieron tan bien hechos, que se diga. Así es, pues si hemos visto los videos de los que yo te mencionaba, sí, nos vamos a dar cuenta, la accesibilidad universal, ¿no? Por eso es el tema universal. Sí. El mundo de la discapacidad es un mundo universalmente también inabarcable, ¿no? Porque hay diversos tipos de discapacidades. Entre paréntesis, conozco a Heriberto Navarrete y a Félix Cadena, lo conozco por redes sociales, lo conozco a Cadena. Y sí, son personas que están trabajando por lo mismo, porque es nuestro interés principal. La accesibilidad universal, ¿qué es lo que dice? Que los lugares deben ser accesibles y usables, digamos,
en toda una cadena de accesibilidad por todo el mundo, por todas las personas, desde primero las personas con discapacidad, que son un mundo en sí, discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial y física. Entonces, cada ciudad, digamos, espacio público o privado de acceso público, edificio, calles, aceras, etcétera, debe tener todas las características que lo definan como accesible para todas las personas. No solo, ahora sí, en este caso, las personas con discapacidad, sino adultos mayores, familias que andan con un coche de un bebé por las calles, así es. Turistas incluso que van con su maletita con ruedas, ciclistas, etcétera, ¿no? Incluso personas que han tenido discapacidad transitoria, se han roto el pie, se han roto el brazo, qué sé yo. Entonces, digamos, al final es algo que nos beneficia a todos como ciudad, ¿no? Incluso para el turismo, ¿no? Incluso para atraer más turistas, el turismo inclusivo, el turismo tercera edad, ¿no? Juan Francisco, yo creo que te interrumpí un momentito, hace un ratito en el tema del Consejo Consultivo, y la pregunta que te iba a hacer, ¿cuál es la misión del Consejo Consultivo y hasta qué punto el municipio los escucha? Ah, sí, buena pregunta la tuya. Como te decía, eso empezó en diciembre del 2021. Entonces, el primer consejo consultivo, estuvimos ahí, somos 24 representantes de diversas organizaciones que trabajan por la discapacidad, ¿no? En todos sus niveles y en todas sus formas. Entonces, hay, por ejemplo, 8 representantes de la discapacidad física, 6 representantes de la discapacidad visual, etcétera. Intelectual, auditiva y psicosocial. Entonces, ¿cuál es la función de ese organismo? Este organismo se crea a partir de una ley de participación ciudadana, ¿no? Al final es la participación ciudadana, que la sociedad civil se organice y participe. Como primera función es elaborar políticas públicas y recomendarlas, ¿no? Políticas públicas que vayan encaminadas a beneficiar a este sector. Es verdad que todas estas propuestas no tienen carácter vinculante para las autoridades, digamos. Las autoridades pueden acogerlas como no acogerlas, ¿no? Pero, digamos, en el mundo ideal de la nueva gestión pública y del ciudadano, que es un aliado del poder público, estas propuestas son de gran ayuda para las autoridades que a veces están en un escritorio y aquí de parte de los titulares de derecho están recibiendo propuestas ya más masticaditas para que ellos actúen e intervengan directamente, ¿no?, en las necesidades del ciudadano. Y no sé si tal vez en cantidades, pero tal vez en porcentajes, de las propuestas enviadas por ustedes, ¿cuáles se han logrado hacer políticas y ya, por lo menos, ordenanzas municipales? Sí, buena pregunta. Mira, hemos generado algunas propuestas. En el sentido en la dimensión de la accesibilidad tenemos 2 propuestas claras. La una es Guayaquil. Acuérdate que nuestra circunscripción es Guayaquil. Entonces, Guayaquil tiene una playa que se llama Playa Varadero, que en la administración anterior fue definida como la primera playa accesible del país, algo así. Entonces, nosotros viendo esa declaración de que es accesible, fuimos a la playa Varadero hicimos una evaluación de la accesibilidad y nos damos cuenta que no es accesible la playa, no es totalmente accesible. Entonces, para que sea accesible, hicimos un informe, hicimos una evaluación detallada de qué es lo que requiere para que sea accesible y se la presentamos a la administración anterior. Entonces, no tuvo acogida, tuvimos algunos hallazgos ahí, de darnos cuenta de duplicidad de funciones entre direcciones, que no se ponían de acuerdo, poca voluntad política y de que todo remitían a que la alcaldesa, en ese caso, tenía que ser la que apruebe y la que dé el ok para que todo se realice, ¿no? Entonces las direcciones estaban atadas de manos, en otras palabras, y digamos, si era difícil para nosotros acceder a los directores de las direcciones estas, mucho peor para acceder a la alcaldesa y que la alcaldesa nos escuche, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia con la administración anterior no fue favorable del todo, y con la otra propuesta que tenemos, que es tomar un polígono del centro de Guayaquil, te lo limito así: al norte la calle 9 de octubre, al sur la calle 10 de agosto, al este Malecón y al oeste la calle Chile. Entonces es un polígono del centro
para intervenirlo 100% como, para que sea totalmente accesible para todas las personas, ¿no? Para aplicar todos los conceptos y el criterio de accesibilidad universal en calles, aceras, transporte público, estaciones, acceso a edificios, semaforización, parqueos accesibles, mobiliario urbano, etc. Entonces, queremos ese polígono, en esa partecita de Guayaquil, digamos, hacerlo 100% accesible, como es en cualquier otra parte del mundo, en una ciudad del primer mundo, para que luego ese modelo se replique al resto de la ciudad. Entonces, esa es la segunda propuesta que tenemos en accesibilidad. Tenemos otras propuestas como consejo consultivo en lo que es inclusión económica, en créditos preferentes para las personas con discapacidad, ¿no? Y otro tipo de propuestas que tenemos, pero estas dos no fueron acogidas de manera, digamos, entusiasta por la autoridad anterior, ¿no? No así por esta nueva administración a quienes ya se lo hemos presentado inmediatamente y lo han acogido pues, como parte de su agenda y ha sido incluso hasta presentado en sus reuniones del eje social, ¿no? Francisco, para cerrar este segmento, ¿y qué tan realista sería, bueno, que venga esta nueva administración y acoja muchas de sus propuestas y que la infraestructura cambie, pero el guayaquileño y nuestra cultura no? Vemos hace poco que han hecho una ciclovía y aquí el fin de semana pasado, saliendo el Día del Padre, un abuelito con sus dos niños lamentablemente fallecieron por la culpa de un responsable en estado de ebriedad. Entonces, si vamos con sentido de que se logre hacer todo este tipo de arreglos de infraestructura, nuestra cultura está preparada para poder tener esa cultura del respeto a las personas con discapacidad. Buena tu pregunta, tu inquietud, tu duda, ¿no? Qué lamentable eso que ha sucedido en Vía La Costa, nos destruyó a todos esa noticia tan lamentable. Pero mira, ¿qué expectativas tenemos? Las expectativas que se puede tener, digamos, desde un colectivo cuyas propuestas no tienen carácter vinculante, pero tenemos una buena respuesta en esta administración, en el sentido de que incluso fuimos otra vez a Playa Varadero, en este caso, a hacer otra evaluación. Han acogido las propuestas del polígono del centro de Guayaquil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nos faltan dos cosas, lo que tú dices. Por un lado, la cultura y por otro lado, recursos, ¿ya? El tema de los recursos, primero. El 70% del presupuesto del municipio va destinado a obras o por ley debe ser destinado a inversión. Y la mayor cantidad, el 90% de inversión que se hace en el municipio de Guayaquil y en todos los municipios es en infraestructura. ¿Ya? Y los recursos son limitados, pero si nosotros aplicamos y es lo que deseable para los municipios, ¿no? Que se supere esa dependencia total o muy grande de las transferencias del gobierno central y que el municipio, aparte de generar sus propios ingresos con los impuestos, etcétera, pueda poder pedir créditos internacionales. Entonces, hay créditos internacionales de organismos que lo pueden dar para este tipo de situaciones que yo te comentaba, ¿no? Para lo de intervención en infraestructura para generar accesibilidad en el centro de Guayaquil, o el turismo inclusivo que se puede dar en la playa Varadero. Entonces, por ese lado, debemos aplicar digamos, ser un poco creativos, ¿no? Para obtener los recursos. Y por otro lado, la parte cultural es un proceso. Si tú no ves por la calle personas con discapacidad, que no solamente, digamos, lamentablemente, las podemos ver tal vez, y digamos, no debería ser así, pidiendo caridad o vendiendo chicles, qué sé yo. Cuando tú empieces a ver personas con discapacidad viviendo lo mismo que viven el resto de las personas, es decir, yendo a un trabajo bien remunerado, ¿no? O yendo a la universidad, a la escuela, etc. Entonces, en ese momento la sociedad va a cambiar y va a decir, bueno, estas personas
están, y cuando conozcan, ¿no? Porque muchas veces el prejuicio es por el desconocimiento, por la ignorancia. Cuando empiezas a conocer a las personas con discapacidad que están, digamos, no somos más ni menos que nadie, te vas a dar cuenta, bueno, estas personas son productivas y están funcionando dentro de la diversidad, dentro de lo que pueden, y lo que dan son altamente productivas, altamente competentes. Así es, Juan Francisco. Mira, tenemos que ir a nuestro corte comercial y regresamos, ¿sí? Todo bonito, pero mira, ese muro. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Imposible. La accesibilidad no son solo rampas, pero de haberlas deben estar bien diseñadas. Aquí en Puerto Santana pasa lo mismo que en el resto de la ciudad. Es imposible transitar entre calles y veredas con estas rampas tan mal diseñadas. Tal vez construidas con buena intención, pero eso no alcanza. Buscamos otra. Pasa lo mismo. No hay continuidad. Mal diseñadas. ¡Bah! Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos nuevamente a su programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el rendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y los jueves los subimos a nuestro canal en YouTube, Inclusión Total, y también en Spotify. Puede ver nuestros extractos de nuestras entrevistas, de nuestros segmentos en TikTok. Quiero agradecer también una vez más el auspicio y el apoyo de Telconel Latam a la causa de la discapacidad con nosotros y con el público. Y nos está acompañando Juan Francisco Carchi. Hemos conversado un poco del tema de lo que es inclusión, evolución, un poco del tema de lo que es el Consejo de Consultivo. Y vamos a meternos un poquito más en el deporte. Tengo entendido que eres presidente de Jaguares Quad Rugby. ¿Está bien dicho? Quad Rugby. Sí, Quad Rugby. Es que rugby en silla de ruedas, ¿no? Entonces, quad es porque, digamos, la mayoría de personas que clasifican para este deporte son cuadriplégicos. O sea, es decir, tienen afecciones no solamente en los miembros inferiores, sino también un poco en los miembros superiores. Te cuento que en este programa hay un segmento de deportes inclusivos que lo dirige Ignacio Muñoz. No sé si lo ubiques a Ignacio. El hijo tiene también discapacidad, bueno, él compite en bocha y siempre nos da ciertos tips de lo que es deportes adaptados. Y me dicen que cada deporte tiene sus clasificaciones, tiene su historia. Un poco, ¿cuál es la historia y cómo se clasifican? ¿Cómo hay un rango de discapacidad para que puedan jugar? ¿Cómo consiste esto ahí? Sí, te lo cuento. Sí lo conozco a Nacho Muñoz, es un apasionado por el deporte. Hemos estado con él en algunas oportunidades, ¿sí? Sí. Incluso un jugador mío de Jaguares, está practicando ahora bocha con él. Está practicando bocha. Entonces, te cuento, el rugby en silla de ruedas se crea o se funda
se inventa en los años 70 en Canadá, ¿no? Justamente por jugadores de rugby convencional que habían sido lesionados en juegos de rugby. Tú sabes, el rugby es un deporte previo al fútbol americano, en Europa, donde el contacto es hombre contra hombre, ¿no? Hombre contra hombre, y el balón es un balón ovalado que no puedes dar el pase para adelante, sino para atrás. Y bueno, tratas de llegar al otro lado y el equipo bloquea acá. Entonces, en esos bloqueos, a veces se lesionan el cuello muchos jugadores, ¿no? Entonces, estos jugadores se habían lesionado el cuello. Y entonces inventaron, ¿no? Inventaron este deporte. Bueno, vamos ahora a jugar el rugby, pero en la silla de ruedas. Y ahora el contacto ya no va a ser hombre contra hombre, sino silla contra silla. Entonces, en este deporte, el bloqueo es de silla contra silla. Son sillas especiales que se utilizan. Hay dos tipos de sillas de ataque y sillas de defensa. La silla de defensa tiene una defensa más pronunciada en la parte delantera de la silla. Entonces, la idea es son 4 jugadores versus 4 jugadores. Cada equipo tiene más jugadores afuera de la cancha, pero son 4 en cancha. ¿Ya? Y con una pelota de vóley tratas de llegar al arco contrario. Y los del equipo contrario tienen que bloquearte para que no lo logres. Entonces hay un sinnúmero de estrategias, de tácticas y reglas también, ¿no? Para llevar a cabo este deporte, ¿no? Muy interesante. Combina algo de hockey, algo de baloncesto y cuestiones del rugby también. Entonces esto de aquí se hace un híbrido y se hace este deporte pues que es muy, muy competitivo, ¿no? Muy competitivo y muy satisfactorio al final para las personas que yo he visto desde el 2014, estamos en esto, digamos 9 años, y han pasado, han entrado y salido personas y todo el mundo tiene una, digamos, se enamora del rugby, ¿no? Y la acogida que he tenido, ¿cuántos equipos hay? ¿Hay campeonatos? Sí, bueno, la acogida ha sido buena entre las personas, pero debido al detalle, digamos, de la clasificación, no todas las personas con discapacidad clasifican a nivel internacional para el deporte. Puedes practicarlo acá para mantenerte en forma, etcétera, pero para niveles internacionales, de torneos, hay que tener cierta clasificación muy específica. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Desde el 0.5, que es el jugador con más lesionado, ¿no? El que tiene una lesión más grave, hasta el 3.5, que es el que tiene una lesión menos grave. Entonces, ahí en ese abanico 0.5, 1, 1.5, hasta el 3.5, está toda la diversidad funcional que te puedes imaginar, desde alguien muy, muy lesionado hasta alguien que está en una situación de movilidad muy, muy fuerte. Pero el detalle es que tú tienes 4 jugadores en la cancha y entre los 4 deben sumar 8 puntos. No puedes superar 8 puntos. Entonces, por eso es importante la clasificación de cada uno, porque eso quiere decir que siempre va a haber igualdad, digamos, va a ser proporcionada la funcionalidad de un equipo versus el otro equipo, porque ambos no pueden superar los 8 puntos en cancha. Es un deporte mixto también, ¿no? Considera esto de la transversalidad de género y puedes tener también mujeres en cancha jugando, ¿no? Y Juan Francisco, y de repente, retrocediendo un poco en el tiempo, y tal vez se me escapó esta pregunta en el primer bloque, ¿tú qué deporte practicabas antes del accidente? Bueno, yo practicaba algunos. Yo practicaba natación en todo el colegio. Estuve en el Liceo Naval y practiqué natación toda la etapa colegial, ¿no? O sea, natación a nivel de competencias intercolegiales y eso. Luego fútbol y tenis también jugaba. Pero era muy deportista yo. Y eso, hacia allá iba mi pregunta, siendo una persona que parece que le ha gustado el deporte. ¿Cómo hacía el rugby, que es algo que no es tan popular aquí en Ecuador, y no balonmano, otro tipo de deporte adaptado? Ajá. Sí, por ejemplo, el otro deporte adaptado que hay, que es el más común, es el baloncesto. Baloncesto en silla de ruedas. Ya, pero el rugby, te digo que es un deporte... yo no quiero, digamos, menospreciar otros deportes, porque el baloncesto es muy interesante.
Pero el rugby, con el hecho de, si tuvieras los videos de rugby en silla de ruedas, el hecho de golpear al otro jugador, ¿no? De tener esa estrategia de trabajo en equipo, porque esto es un trabajo en equipo. Es muy importante el jugador que es muy lesionado, porque él te ayuda a bloquear a los otros para que el más rápido pueda llegar y pueda acceder al otro, al gol, digamos. Entonces, esa característica que tiene, más la adrenalina del golpe, de golpear porque en baloncesto no te puedes golpear, pues silla contra silla, es prohibido. Acá, en cambio, el golpe es básico, puedes golpear. Entonces, esa adrenalina como que nos entusiasmó y de tal manera que ese es el deporte que nos apasiona. Nos hemos viajado casi toda Sudamérica. Hemos estado en Brasil, hemos estado en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Colombia. Yo estuve también con Heriberto, justamente. Estuvimos entrenando en un equipo en Estados Unidos. Entonces, es un deporte que da muchas satisfacciones y al final tiene la filosofía de que no estás venciendo a tu rival, ¿no? Sino que te superas a ti mismo cada vez, y no hay estrellas en este caso, ¿no? El equipo es uno solo, no hay una estrella, sino que todos colaboran para que el objetivo colectivo se logre. Cuando practican este deporte, cuando están jugando entre ustedes que están en silla de ruedas, ¿tienen algunas personas que los apoyan? ¿Se han caído jugando? ¿Quién los recoge? Claro, buena pregunta, porque la caída es a veces hasta más satisfactoria que el gol, ¿no? Hacer caer a un compañero, ¿no? Causa satisfacción. Causa satisfacción, o sea, voltear a uno, pues, se voltea con silla y todo, ¿no? O hacerlo volar de la silla, ¿no? Es satisfactorio. No, y todos jugamos así, ¿no? Tenemos personas, ¿no? Hay voluntarios. Todo esto de aquí, digamos, también es está ligado todo, pues, ¿no? a los recursos económicos que pueda haber de apoyo. Entonces, al inicio tuvimos unas ayudas, luego con la Fundación de Heriberto y algo del municipio tuvimos otra ayuda, pero luego no tuvimos más ese apoyo, y lo estamos haciendo ya. ¿Dónde juegan? ¿Qué días? Jugamos, mira, en la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso es una escuela de formación de los nuevos agentes de tránsito. Eso queda junto a la terminal terrestre. Sí, Eso estamos ahí desde hace un par de años. Eso de ahí tenemos el apoyo del suboficial Richard Marshall, que es quien nos ayuda también en la organización de todo el equipo, ¿no? Él es un apasionado también del deporte. Con él hemos podido generar otros equipos. Hemos generado un equipo en Santa Elena. Estábamos también generando otro equipo en Milagro, porque también visitamos el Ecuador, ¿no? Tratamos de masificar el deporte, este deporte, para que podamos, nuestro objetivo siempre fue, y es todavía, porque no hemos podido lograrlo en realidad, es tener una liga nacional. Eso te iba a preguntar, aparte de Guayaquil, ¿qué otras ciudades están jugando este deporte? Ya, en Quito hay otro equipo. En Quito, sin embargo, en Quito todavía no han desarrollado jugadores clasificables. Pero bueno, Quito tiene otro equipo, Guayaquil tiene su equipo, que es el primero, y el Santa Elena, que hemos podido formar también. Ahí tenemos otro equipo. Pero para tener una liga nacional necesitamos por lo menos 4 provincias, digamos, que estén desarrollando el rugby, ¿no? Entonces nos faltaría otra provincia, y es complicado con los pocos recursos, y algo que nos afectó muchísimo fue la pandemia, porque veníamos nosotros en alza, digamos, avanzando mucho en el desarrollo del deporte, en torneos nacionales que estábamos teniendo, pero cuando cayó la pandemia fue cerrado todo, ¿no? Y cerraron incluso las canchas y los parques. Y asimismo los recursos fueron limitados y no se pudo seguir. Tuvimos una para muy, muy fuerte que nos afectó, que hasta ahorita todavía estamos tratando de sacar la cabeza de eso de ahí, ¿no?
Y ustedes no reciben apoyo, sé que es difícil, yo también vengo trabajando con el tema de discapacidad algún tiempo y tocar a veces las puertas de ciertas instituciones, ya sea privada, peor pública, demora un poquito más, pero ustedes han tocado la puerta del Ministerio de Inclusión y de repente ellos le ayuden a difundir este tipo de deportes, o sea, sin tener que ver la parte económica, simplemente que convoquen a las personas que quieran participar y que quieran practicar este deporte. ¿Han tenido apoyo? ¿Han tocado la puerta de ellos? Mira, te soy sincero, no hemos tocado la puerta del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no. Pero sí hemos tocado, estuvimos en la Federación de Deportes de Discapacidad Física, FEDEDIF se llama eso, es en Quito. Y no pudimos tampoco obtener apoyo de ese organismo que es el encargado de recibir recursos del Ministerio de Deporte para repartirlo entre los diversos deportes. No tuvimos una muy mala experiencia ahí. Hay deportes ya como que están, digamos, en su trayectoria, digamos, históricamente son los más apoyados, como el baloncesto en silla de ruedas o como el tenis en silla de ruedas. Y al rugby no le han dado el apoyo necesario. Entonces se han sumado un poco algunos factores. Hemos también tocado las puertas de la empresa privada, porque nos ilusionamos con una nueva ley que se generó que se podía apoyar a equipos deportivos y eso, digamos, tener un incentivo en impuestos para las empresas. Pero tampoco hemos tenido apoyo. Pero sí hay recursos, ¿no? Lo que hace falta es seguir tocando puertas y esperar en algún momento que haya la voluntad política. Yo entiendo tu lucha, es muy, muy difícil, Juan Francisco. Bien, se nos está finalizando el programa y una costumbre de este programa siempre dar un mensaje positivo, es decir, siempre se ven tantas cosas negativas afuera. Entonces, ¿tú qué mensaje positivo le darías a nuestra audiencia? Haciendo un breve resumen en base a lo que es inclusión es evolución, un poquito lo que hace el Consejo Consultivo y el tema del deporte. Enmarcándonos en eso, ¿qué mensaje positivo le darías a la audiencia? A ver, un mensaje a la audiencia, más que nada un mensaje de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Para que la tengan clara. En el Ecuador hay 471,000 y pico personas con discapacidad registradas. Estos son datos del CONADIS de junio del 2023. Esto para tener claro o para hacer la equivalencia y saber de qué estamos hablando, son las poblaciones, la suma de las poblaciones totales de Manta, Otavalo y Riobamba. Entonces, imagínate, toda la gente que vive en Manta, Otavalo y Riobamba, juntas, esas son las personas con discapacidad que están registradas en el Ecuador. Sin embargo, hay un subregistro, porque no están todas registradas. Hay personas que no se han registrado y tienen la discapacidad, o que en este momento están ingresando al mundo de la discapacidad. Entonces, es mucha gente eso de ahí. Estas personas, en los cuales yo me incluyo, tú también, John, necesitamos igualdad de oportunidades. No pedimos nada más. Igualdad de oportunidades. En el momento que la sociedad, porque ahora se vive, el enfoque de la discapacidad es el modelo social, ya no es la persona con discapacidad el foco del problema, digamos, entre comillas, que hay que rehabilitarlo y es el modelo médico que te rehabilito para que te insertes en la sociedad. No, el modelo social cambió desde el 2006 con la Convención de los Derechos Humanos, el Foro de Vida Independiente y toda la evolución, que por eso le pusimos inclusión y evolución, la evolución que se ha dado a nivel conceptual y estructural de la discapacidad. El modelo social que dice, la sociedad es ahora la que tiene que adaptarse y transformarse para acoger, para abrazar la diversidad y recibir a las personas. Yo lo que le puedo decir a la sociedad en su conjunto es que rompamos los paradigmas, nos quitemos los prejuicios y veamos a las personas con discapacidad como iguales, no con esa mirada lastimera o peor, ese porno inspiracional, que es una inspiración, es un guerrero, es un valiente. No, son personas que requieren igualdad de oportunidades y sentido de pertenencia para sus ciudades y para sus trabajos, etc.
Y a las personas con discapacidad les puedo decir que no pierdan la esperanza, digamos. Que se sigan preparando intelectualmente, físicamente también, con los deportes adaptados, que hay muchos en el país, en la ciudad, que busquen un deporte adaptado. Porque no solamente es la mente, ¿no? Mente sana, cuerpo sano, como decían los antiguos griegos. Tenemos que las dos cosas seguirlas desarrollando para que en algún momento, cuando se presente la oportunidad, tengas el conocimiento y tengas la salud para poder, digamos, desarrollarte de la mejor manera. Y te va a cambiar la vida en el momento que tengas la oportunidad, porque la inclusión no solamente es social, ¿no? Es laboral, es económica, es deportiva, es cultural, es política, y obviamente necesitamos una sociedad que nos dé las condiciones necesarias para nosotros podernos desarrollar ahí. Así es, Juan Francisco, te agradezco el tiempo que has dispensado con nosotros, este pequeño espacio que el granito de arena apoyará la difusión de las personas que están haciendo sus actividades. Algunas hacen sus actividades de servicio, de venta, de dar clases, bueno, en fin, apoyar ese granito de arena con la difusión de los entendimientos de las personas con discapacidad. Tú tienes mi teléfono, si en algún momento van a hacer un campeonato y necesitas que aportar nosotros con ese granito de arena a la difusión de ese evento, no dudes en escribirme para nosotros poderlo pasar en nuestras redes sociales y aportar un poquito más, ¿sí? Sí, John, muchas gracias a ti y te felicito por este espacio. Amor, pasión y entrega. Es lo único que te puedo decir. O sea, para mí el rugby es todo. Bacán, hacemos el gol y de una a marcar. Sí, exactamente. No es que gol, de una, gol y marcar. Ahí celebra, el gol y a marcar. Como los carros chocones, es una diversión que chuta. Créeme que es una alegría bastante porque uno ya fortalece sus brazos. Agilidad, es táctico, es técnico, entonces para mí yo estoy encantado con este deporte. Salgo más de mi casa, he conocido compañeros, inclusive he viajado fuera del país, y eso fue lo mejor que me ha pasado hasta ahorita. Es un beneficio más que todo en mi salud, ya que me mantengo en constante movimiento, esfuerzo en mi brazo y hace que mi salud mejore cada día más. Para mí es mi deporte, me distraigo, me divierto. Olvido todo lo que haya pasado para eso, solamente vengo a jugar rugby. Cambió mi vida rugby. walk on life. Yeah.
Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Buenas tardes a todos los presentes. John también otro día más compartiendo con ustedes en este segmento de tips legales. El día de hoy tenemos una singularidad que es darnos cuenta de los derechos que tenemos como ciudadanos en la Constitución de la República, que son generalizados y también para lo que es discapacidades, sobre todo. Desde el artículo 66 tenemos los derechos de libertad, en donde se reconoce lo siguiente: obviamente el derecho a la inviolabilidad de la vida, y por eso no hay pena de muerte en este país, porque se respeta este derecho fundamental de la Constitución. Tenemos en el numeral 2, derecho a una vida digna, que se asegura la alimentación, la salud y nutrición de todos los pobladores, de toda la población, agua potable, vivienda, trabajo, empleo. Por eso podemos pedir esto a las autoridades, porque está consagrado en la Constitución de la República. El numeral 3 es el derecho a la integridad personal, que incluye integridad, lo que es física, psíquica, moral y sexual. Todo eso es una integridad de la persona. También una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que es lo que menos se vive actualmente, lamentablemente. Tenemos en el numeral 4 el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Y aquí entran todos los derechos de discapacitados que hemos visto durante todos los programas. Por eso se va juntando, ¿no? Todos unos eslabones en lo que es constitucional y abajo la normativa de otras materias como es la de discapacidades, con la ley orgánica de discapacidades. También tenemos en el numeral 6 el derecho a opinar y expresar sus pensamientos libremente y en todas sus formas, lo que no da pie a improperios o denigrar a personas públicamente. Eso es otro tema y penado. Una cosa es exponer ideas y otra cosa es pasarme del límite contra el derecho de otra persona. También tenemos en el numeral 10 el derecho a tomar decisiones libres, responsables sobre su salud y vida reproductiva. También en el numeral 11, derecho a guardar reservas sobre sus convicciones, es decir, nadie le puede obligar a que hable usted sobre sus creencias religiosas, de filiaciones políticas, sobre todo en estos temas actuales que se vienen elecciones. Eso es un derecho de reserva de la persona. Nadie, ni un juez le puede obligar a contravenir esta normativa constitucional. ¿Sí? Gracias, Juan Carlos, por ese aporte. Los tips legales que siempre son bienvenidos para la comunidad con discapacidad. Contigo, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. A continuación viene Coaching para Todos con Carlos Quintana. Hola, tribu de emprendedores. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante: los paradigmas ontológicos o paradigmas del ser que hay que cambiar para poder aprovechar las herramientas digitales que están disponibles hoy para los emprendedores. Los paradigmas ontológicos o del ser son filtros a través de los cuales interpretamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Estos paradigmas están arraigados en nuestras creencias y supuestos sobre nosotros mismos, los demás y el entorno. En el contexto del emprendimiento, estos paradigmas pueden limitarnos o potenciarnos al utilizar herramientas digitales. Al comprender y cuestionar nuestros propios paradigmas, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y perspectivas. Muchas veces nos aferramos a viejas formas de hacer las cosas por temor al cambio o por la comodidad de lo conocido.
Estos paradigmas obsoletos nos impiden aprovechar al máximo las herramientas digitales. Algunos ejemplos comunes incluyen la resistencia a adoptar nuevas tecnologías, la falta de confianza en lo digital y la dependencia excesiva de métodos convencionales. Es importante reconocer estos paradigmas y estar dispuestos a dejarlos atrás para evolucionar y crecer. Para aprovechar plenamente las oportunidades que brinda la era digital, debemos estar abiertos a nuevos paradigmas. La adaptabilidad es fundamental. Debemos ser capaces de ajustarnos rápidamente a los cambios y aprender constantemente. La creatividad también juega un papel crucial, ya que las herramientas digitales nos ofrecen infinitas posibilidades para innovar y diferenciarnos en el mercado. Además, la colaboración se vuelve esencial en un entorno digital, ya que podemos conectar con personas de todo el mundo y trabajar en equipo de manera eficiente. Por último, desarrollar una mentalidad de crecimiento nos permite enfrentar los desafíos con resiliencia y ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Existen numerosas herramientas digitales disponibles que pueden ayudar a los emprendedores en su camino al éxito. Algunas de estas herramientas son gratuitas o de bajo costo, lo que las hace accesibles para todos. En la siguiente cápsula les mencionaré algunas de las más populares y sus beneficios. Espero que estas recomendaciones te hayan sido útiles para que sigas alcanzando tus objetivos como emprendedor. Nos vemos en la próxima cápsula. Excelente semana y recuerda, siempre evoluciona y avanza al siguiente nivel. Hagamos que pase. Gracias, Carlos, por tu aporte para comentar un poco más el emprendimiento, las ventas, el servicio al cliente de las personas con capacidades especiales, con discapacidad, y que sus ventas, sus emprendimientos logren generar un poco más de ingresos. Gracias, Carlos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Al volver, estamos con Deportes Inclusivos e Ignacio Muñoz. Venimos en un momento. ¿Cómo están? Vamos y seguimos con la historia de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos fueron celebrados por primera vez en 1960 en Roma, Italia, contando con 400 deportistas nada más. Desde entonces se celebran cada 4 años, coincidiendo con los mismos años que los Juegos Olímpicos. O sea, cada vez, como lo estaba explicando, cada vez que están los Juegos Olímpicos, vienen los Paralímpicos. Eso es después de los Juegos Olímpicos. Se hacen estos juegos en los mismos escenarios. No es que cambian o esto, o sea, todos los escenarios son diseñados específicamente y son accesibles, o sea, para los olímpicos, para que después vengan los paralímpicos, y se han usado, o sea, porque la accesibilidad universal debe de ser de todos, empezando por nuestra casa también, porque nuestra casa tiene que ser accesible. Bueno, y la diferencia entre estos ambos juegos radica en la participación de deportistas con discapacidad física, visuales, intelectuales en estos Juegos Paralímpicos. Bueno, ya lo estábamos diciendo ahí, ¿no? Pero seguimos con la historia. Los atletas con discapacidades compiten por primera vez en los Juegos Olímpicos ante la llegada de los Juegos Paralímpicos. El primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano estadounidense George Acer, con una prótesis en la pierna en 1904. El primer evento atlético organizado para personas con discapacidad coincidió en la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos en verano de 1948 en Londres, en el Reino Unido. El médico alemán, este es el padre del paralimpismo, el doctor Ludwig Guttmann, del hospital de Stoke-Mandeville. Él fue el que incentivó estos Juegos Olímpicos. Él era el médico a cargo de este hospital, donde los soldados en la Segunda Guerra Mundial, fueron amputados por granadas, por explosiones, disparos, todo esto, quedaron en cuadraplegia. Él los rehabilitaba deportivamente. Por eso que también el deporte en sí es una herramienta para la terapia. Bueno, en sí, sin tener ninguna discapacidad, podemos usar el deporte en sí para la ansiedad. Bueno, el deporte tiene 1.001 millones de beneficios. Y si nos vamos a quedar aquí, vamos a terminar 3 días hablando. Bueno, el doctor Ludwig Guttmann fue el padre
de los juegos y quien, digamos, creó esto para que siga avanzando hasta el día de hoy. Quien solo sí ha ayudado a oír a todos los nazis por miembros del Consejo de Asistencia Médica, los refugiados, él también ayudaba a los refugiados. Y ahí fue que él organiza con todos estos consejos, organiza la primera competición deportiva para veteranos en la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos pacientes con lesión medular. Imagínate, todos soldados, pues también. El húngaro Karol Tajkat compite en un evento de tiro en los Juegos Olímpicos en 1948 y en 1952. Él sufrió de la amputación de su brazo derecho y disparaba con su brazo izquierdo. Otro atleta con discapacidad que participó fue la danesa Liz Harte, una atleta ecuestre con secuelas de polio que ganó medalla de plata en doma clásica. Imagínense, o sea, ya se vienen ahora un poco más, porque las personas con discapacidad, digamos, ya tienen su espacio, que son los paralímpicos. Ya no se ve esos 2, 3 que se veían en los Juegos Olímpicos. Ya están en los paralímpicos. ¿Por qué? Porque ahora los paralímpicos tienen un proceso de clasificación, como le venía diciendo a todos. Hay clasificaciones para que esas clasificaciones tengan la igualdad de todos los deportistas. Bueno, seguimos. También hay Juegos de Invierno. Los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno fueron celebrados en Ørsköldsvik, en Suecia. En estos Juegos fue donde atletas con diferentes discapacidades y categorías compitieron. Los Juegos de Invierno son celebrados cada 4 años después de los Juegos Olímpicos de invierno y 2 años después de los de verano. Esta tradición inicia con los Juegos en 1992 en Albertville, Francia. Como les venía diciendo, juegan los mismos escenarios que usan los olímpicos, vienen los paralímpicos. No hay ningún cambio, nada de cambio. Los cambios se dan en cada disciplina, digamos así. De pronto, accesibilidad, que eso era la que se prolongaba. Ya no, porque todos los escenarios son accesibles. Son adecuadamente con los olímpicos para que después vengan los paralímpicos a usarlos sin ningún problema. Y son pocas las adecuaciones que se les hace. Bueno, el Comité Paralímpico, que es el CPI, que es el Comité Paralímpico Internacional, son los precursores de todo esto. Los precursores desde el 1960, bueno, el 64 al 89. La primera organización dedicada a fomentar el deporte para la gente con discapacidad fue la Organización Deportiva Internacional para Discapacidades, fundado en 1964. Los miembros de esta organización buscaban crear una entidad que gobernara el deporte para todas las discapacidades, así como el COI, el Comité Olímpico Internacional. Lo hacía con los Juegos Olímpicos. Este comité eventualmente se convierte en el Comité de Coordinación Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad. Así se le llamaba. O sea, era un ente pequeño, pero basado con el Comité Olímpico. Pero después vienen ellos a bueno, vamos hablando, él era el comité nada más. Después del éxito y cooperación entre el CIC y el COC, que o sea el Comité Internacional para Discapacidad y el Comité Olímpico. El resultado fueron los Paralímpicos de Verano de Seúl en 1988. El CIC, el comité, se vio en la necesidad de expandir e incluir representantes de todas las naciones donde hubiera programas de deporte adaptado. También se incluyen atletas en el cuerpo de gobierno de este comité que participaran directamente en las decisiones que se tomaran. Esta identidad fue conocida como Comité Paralímpico Internacional. Ese es el CPI, ya, o sea, del CI, que era el Comité de Coordinación Internacional, pasó a ser Comité Paralímpico Internacional. Bueno, el CPI, el Comité Paralímpico Internacional, desde el 89, es la entidad precursora. El CPI es la entidad que gobierna el movimiento paralímpico. Reúne 176 comités paralímpicos nacionales, el CPE, y 4 federaciones de deportes para discapacidades. El presidente del Comité Paralímpico es el brasileño Andrew Parsons, como presidente del CPI. Parsons es también el miembro del Comité Olímpico Internacional. Las oficinas centrales
del CPI están ubicadas en Alemania, en Bonn. El CPI es responsable de organizar los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno. También funciona como Federación Internacional para 9 deportes: atletismo, natación, pesas, tiro, potencia, alpino, biatlón, esquí de travesía, hockey y hielo sentado, danza deportiva. Todos estos deportes en su versión paralímpica. Imagínense, esto es hablar, nos vamos a quedar mucho tiempo. Envío un fuerte saludo y bendiciones para todos. Vamos a seguir hablando. Gracias, Ignacio. Saludos, qué bueno verte. Espero que hayas pasado un buen día del Padre y Dios mediante nos vemos la siguiente semana. Quiero también agradecer una vez más, antes de poner la tapa por este espacio, Dios mediante ustedes, audiencia, nos vemos el próximo lunes con nuestro programa Inclusión Total. Dios, que pasen muy buenas tardes. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.